Familia, buenos días. Continuamos con la catequesis, la conversión pastoral y misionera de la Iglesia. Es sano acordarse, dice el Papa, de los primeros cristianos y de tantos hermanos a lo largo de la historia que estuvieron cargados de alegría, llenos de coraje, incansables en el anuncio y capaces de una gran resistencia activa. Hay quienes se consuelan diciendo que hoy es más difícil. Sin embargo, reconozcamos que las circunstancias del Imperio Romano no eran favorables al anuncio del Evangelio, ni a la lucha por la justicia, ni a la defensa de la dignidad humana. En todos los momentos de la historia están presentes la debilidad humana, la búsqueda enfermiza de sí mismo, el egoísmo cómodo y, en definitiva, la concupiscencia que nos acecha a todos. Eso está siempre, con un ropaje o con otro, viene del límite humano más que de las circunstancias. Entonces, no digamos que hoy es más difícil, es distinto. Pero aprendamos de los santos que nos han precedido y enfrentaron las dificultades propias de su época. Numeral 263. En este pasaje Francisco pone en una misma línea el anuncio del Evangelio, la lucha por la justicia, la defensa de la dignidad humana, porque para él la evangelización incluye necesariamente estas dimensiones sociales, en cuya base está el afán de cada cristiano por hacerse pueblo, por acercarse a la gente, por conocer y compartir sus sufrimientos y por acompañarla en sus luchas. El segundo obstáculo es la otra cara del anterior, alejarse del pueblo. Esto trae, según la exhortación, una consecuencia inevitable que la asedia, pereza o desgano pastoral. El problema no es siempre el exceso de actividades, sino sobre todo las actividades mal vividas, sin las motivaciones adecuadas, sin una espiritualidad que impregne la acción y la haga deseable. De ahí que las tareas cansen más de lo razonable y a veces se enfermen. No se trata de un cansancio feliz, sino tenso, pesado, insatisfecho y, en definitiva, no aceptado. Esta asedia pastoral puede tener diversos orígenes. Algunos caen en ella, otros por perder el contacto real con el pueblo, en una despersonalización de la pastoral que lleva a prestar más atención a la organización que a las personas, y entonces les entusiasma más la hoja de ruta que la ruta misma. Encontramos numeral 82. Aquí el Papa presenta otra forma de perder el contacto real con el pueblo, que ya no es el encierro en los propios intereses, como en el obstáculo anterior, sino la atención puesta más en la organización de la tarea pastoral que en las personas, a las que se trata de comunicar el Evangelio y de acompañar en el crecimiento de su fe. El tercer obstáculo es la mundanidad espiritual, a la que el Papa dedica mucho espacio porque le parece una tentación actual grave. De ella nos hemos ocupado en numerales anteriores, pero vale la pena leer de nuevo en este contexto dos números fuertes. Esta oscura mundanidad se manifiesta en muchas actividades aparentemente opuestas, pero con la misma pretensión de dominar el espacio de la Iglesia. En algunos hay un cuidado ostentoso de la liturgia, de la doctrina y del prestigio de la Iglesia, pero sin preocuparles que el Evangelio tenga una real inserción en el pueblo fiel de Dios y en las necesidades concretas de la historia. Así, la vida de la Iglesia se convierte en una pieza de museo o en una posesión de pocos. En otros, la misma mundanidad espiritual se esconde detrás de una fascinación por mostrar conquistas sociales y políticas,
o en una vanagloria ligada a la gestión de asuntos prácticos, o en un embeleso por la dinámica de autoayuda y de realización autorreferencial. También puede traducirse en diversas formas, demostrarse a sí mismo en una densa vida social, llena de salidas, reuniones, cenas, recepciones. O bien se despliega en un funcionalismo empresarial cargado de estadísticas, planificaciones y evaluaciones, donde el principal beneficiario no es el pueblo de Dios, sino la Iglesia como organización. En todos los casos, no lleva el sello de Cristo encarnado, crucificado y resucitado. Se encierra en grupos elitistas, no sale realmente a buscar a los perdidos ni a las inmensas multitudes sedientas de Cristo. Ya no hay fervor evangélico, sino el disfrute espurio de una autocomplacencia egocéntrica. Numeral 95. En este texto duro, Francisco vuelve a subrayar una de sus grandes preocupaciones, que la Iglesia y los agentes pastorales se encierren en sí mismos y dejen de preocuparse de los demás. Si se cae en eso, a su juicio se traiciona radicalmente el Evangelio de Jesús. Amén.